Cristo Señor. Eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, es Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo.
vez más. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Tú eres santo, Señor. Y tú eres digno. Y tú eres 3 veces santo, Señor. Te adoramos esta mañana, Padre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Hola a todos, gracia y paz a todos ustedes, mis hermanos. Espero que hayan comido bien. Pero ahora vamos a hablar de otro alimento, que es lo que nos dijo Jesús una vez: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Acompáñame a Isaías 8, versículo 20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y quiero iniciar con este versículo, porque de lo que voy a hablar el día de hoy, pensé en dar un mensaje de fin de año, pero en realidad me di cuenta de que todo comienza con la palabra de Dios y termina con la palabra de Dios. En el principio Dios dijo, y al final nos dice que solamente su palabra será la que prevalezca. Entonces, quiero hablarte de esto, y parte de mi introducción es esta. No sé ustedes qué piensen o qué piensen individualmente cuando alguien les pregunta ¿qué es la Reforma Protestante? ¿O en qué consiste la Reforma Protestante? Y no quiero que me contestes ahorita. Muchas veces, yo mismo, cuando me decían este término Reforma Protestante, pensaba en cosas aburridas, muy aburridas. Muchas cosas teológicas, muchos hombres hablando de cuestiones de Dios. Y en este tiempo de muchas personas hasta idolatrando a ciertos personajes como Lutero, como Calvino, pero más allá de esta Reforma Protestante y de lo que podamos pensar de ella, la Reforma Protestante fue un movimiento histórico, pero no fue cualquier movimiento. Puede que sea el avivamiento o la exaltación del Evangelio y de la palabra de Dios más importante de la historia después de que Jesucristo pisó esta tierra. Estos hombres que tuvieron todas estas ideas, que buscaron en la palabra de Dios la verdad, que buscaron en la palabra de Dios estas cuestiones que a ellos no les agradaban acerca de la fe que en ese tiempo, en el tiempo en que ellos vivían, era tan difícil a veces entender misas en latín. La palabra de Dios no era para todo el mundo. La palabra de Dios solo podía ser interpretada por personajes y personas que según ellos habían estudiado. No es como tú y yo ahora, que podemos tener una Biblia, ya sea física o una Biblia en tu celular, o una Biblia en tu tableta. No. Por eso se le dice a esa época el obscurantismo, porque vivían en total obscuridad. Pero estos hombres no solamente vinieron a reformar esa forma de pensar, nos dieron ellos una perspectiva diferente y distinta. Pero todo esto que enseñaron, lo enseñaron a partir de la palabra de Dios. No se lo sacaron de la manga, no hicieron como muchas veces se hace: es que Dios me habló, Dios me dijo, lo vi en una visión, me llevó a no sé dónde, me llevó a la montaña y platicó conmigo. No. Todas estas cosas que enseñaron y que vieron, lo aprendieron de la misma Escritura. Y hay 5 conceptos de los que voy a hablar cada vez que me toque predicar. Son 5 conceptos que tienen que ver con nuestra fe. Y nosotros les llamamos las 5 solas.
¿Y qué son estas 5 solas? Bien, el día de hoy voy a estar hablando de la primera, que es sola escritura. ¿Y qué quiere decir? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular nuestras vidas. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios no puede gobernarnos a nosotros en nuestra forma de vivir. La segunda es solus Christus, solo Cristo. Y esto quiere decir que la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo todo tipo de camino para llegar a Él. La tercera, sola gracia, que significa que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador, o sea, el ser humano, recibe sin méritos, basado solamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Sola fide, que quiere decir solo por fe, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo así toda posibilidad de contribuir nosotros con obras a nuestra salvación. Y la última, y no por ser la última es la menos importante, sino es la más importante de todas: Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos y el propósito de cada creyente, de cada ser humano, de cada persona, es poner de manifiesto la excelencia de Dios y glorificarlo a Él en todo. Ponerlo por encima de todo. Solo a Él sea la gloria. Y hoy voy a empezar con la primera sola escritura. ¿Pero qué es la sola escritura? ¿De dónde proviene? Y te voy a dar un relato. En la mañana del 17 de abril de 1521, se le informó a Martín Lutero que a las 4 de la tarde lo esperaban en el palacio del obispo para comparecer delante de las autoridades y del emperador. Fíjate, ¿delante de quién? Delante de las autoridades de ese tiempo y delante de un emperador. Cuando llegó Martín Lutero, se le dijo a Martín Lutero, no se le dio la bienvenida, no se le dijo, hola, qué bueno que estás aquí. Se le dijo, Martín Lutero, usted ha escrito estos escritos. ¿Se retracta usted de esto que ha escrito? Y Martín Lutero trató de decir lo que sus escritos significaban, lo que él había escrito, esas 95 tesis que fueron clavadas en la catedral de Wittenberg. Pero ellos querían forzar a Lutero a que negara esos escritos, a que negara la misma palabra de Dios. Él pide tiempo, pide 24 horas más, pide un día más. Lutero en la noche oró a Dios, pidió a Dios, le pidió dirección, leyó su palabra, confirmó que lo que estaba escrito, en lo que él había plasmado en esas 95 tesis, era de Dios. Fue al otro día, un jueves 18 de abril de 1521, se presentó por segunda vez ante el emperador Carlos V, ante las autoridades cardenales, en lo que conocemos como la Dieta de Worms, que nada más es una asamblea. Se presentó
y volvieron a hacer la misma pregunta. Martín Lutero, ¿se retracta usted de estos escritos que están delante de usted? Y Martín Lutero trató de hablar con ellos y decirles, miren, es que estos escritos están divididos en 3 partes, pero ellos no querían escuchar eso. Le dijeron, a usted se le exige que dé una respuesta clara y precisa. ¿Se retracta usted de estos escritos? Y Martín Lutero, en su estilo propio que tenía, dijo, ya que su majestad requiere una respuesta, yo le daré una respuesta sin cuernos ni dientes. Y esto fue lo que dijo: a menos de que yo sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho muchas veces. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por tanto, no puedo ni quiero retractarme, porque actuar en contra de mi propia conciencia no es seguro ni sano. En esto me mantengo firme y no puedo hacer otra cosa. A Dios que me ayude. Amén. Estos hombres defendieron la palabra de Dios con sus propias vidas. Y ahora, en estos tiempos, es más sencillo pararse delante de un púlpito y hablar de la palabra de Dios cuando nuestra vida no está en peligro. No fue así con estos hombres. No fue así con estos hombres que defendieron la Escritura y la palabra de Dios con sus propias vidas. Ahora Lutero nos ayuda a entender que la conciencia de un cristiano está atada, está cautiva, está encerrada en la palabra de Dios. Que no hay concilios, que no hay opinión humana que esté por encima de la palabra de Dios. Y Pedro nos enseña esta verdad. Acompáñame a segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice segunda de Pedro 1:20, 21, dice: pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, por eso suena un poquito diferente, aunque es muy parecida a la Reina Valera. Versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. En el punto número 1 dice que no es de interpretación privada. No es de interpretación privada porque yo no puedo manejar la palabra de Dios de una forma alegórica diciendo, bueno, pero es que esto significa esto para mí. Es que esto, bueno, es que yo lo entiendo mejor así de esta manera. No, la palabra de Dios no se interpreta así. La palabra de Dios tiene un contexto, tiene una enseñanza. Yo no puedo decir, esa enseñanza significa esto para mí. No, yo lo único que puedo decir es que esta enseñanza la puedo aplicar a mi vida de esta manera. Y no es de interpretación privada porque la palabra de Dios tiene una pureza en sí misma. ¿Por qué? Porque la fuente de la palabra de Dios es Dios mismo. En el Salmo 19, 7 y 9 dice: la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón.
el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Y podemos decir qué bonita palabra, o sea, que esto nos llena de alegría el leer esta porción de la palabra. Porque podemos estar seguros de que lo que tenemos en nuestras manos tiene una pureza tan grande que es fiel a sí misma. La Biblia no es de interpretación privada. La misma Escritura me impide interpretar la Escritura de una manera alegórica. Me fuerza a interpretar la Escritura por la misma Escritura. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término de que la Escritura, la palabra de Dios se interpreta por la misma palabra de Dios? ¿Y por qué esto es así? Porque usualmente cuando el ser humano mete la cuchara, como decimos vulgarmente, las cosas no salen bien. Y eso lo vemos desde el principio de los tiempos, no solamente en este tiempo, lo vemos desde siempre. Así que no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Bien, si la Biblia no es de interpretación privada, ni la puede interpretar de una manera alegórica, entonces, si la interpreto por la Escritura, la misma palabra dice que Dios ha dado pastores, maestros. Y estos pastores y maestros nos predican la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Estos pastores y maestros también están sujetos a la misma palabra de Dios. Yo que estoy aquí parado delante de ustedes, yo no puedo contradecir la palabra de Dios, ni puedo predicarles algo de que haya salido de mí anoche. Tengo que predicar la palabra de Dios, ser fiel a la palabra de Dios. Cada persona que aquí predica debe ser fiel a la palabra de Dios. Debe predicar conforme a esa palabra. Y esa perfección que se basa en su pureza, por eso no podemos mezclarla con nuestros propios dogmas o nuestras propias tradiciones o con nuestra forma de pensar, porque estaríamos contaminando su pureza. En el tiempo de Lutero esto fue lo que pasó. Las tradiciones, las autoridades sentían que podían estar por encima de la palabra de Dios. Por eso Lutero defendió este concepto con su propia vida, sabiendo que delante de los que estaba hablando podían matarlo. Estaba poniendo su vida en riesgo. Marcos 7:9 nos dice que dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Le estaba hablando a los fariseos, a los que interpretaban la ley, a los que tenían la ley, las personas que eran doctos en la ley, que deberían saber cuál era la voluntad de Dios. Y les dice, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y también les decía, ustedes astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y fíjense cómo lo dice, astutamente. No es de que lo hayan, perdón, me equivoqué. No. ¿Qué quiere decir cuando haces algo con astucia? Que lo tienes premeditado. Que sabes exactamente y precisamente lo que vas a hacer. Y aún así lo haces. ¿Y por qué lo hacían ellos? ¿Cuál era el propósito por el cual lo hacían? Y es aquí donde interviene otra vez el ego del hombre, porque ellos querían ser más santos que los demás. Ellos querían saber más que los demás. La Escritura
Es la única que nos dicta a nuestra conciencia, a nuestra forma de vivir, a nuestra manera de ser, que toda la gloria es para Dios. Que nosotros somos meros intérpretes nada más. Somos como esa bocina que está ahí, que solamente transmite lo que está aquí. Pero si yo llego a transmitir algo que no está aquí, entonces ya no soy una buena bocina. Estoy mal, estoy descompuesto, pues no sirvo. Y desgraciadamente, el tergiversar la Escritura de esta forma nos puede dar un Cristo más o un Cristo menos. ¿A qué me refiero con esto? Nos puede dar un Cristo menos, así como los testigos de Jehová y mormones, que bueno, sí es hijo de Dios, pero no es Dios. O un Cristo más, como esos intermediarios que hay ahora. Porque yo estoy por encima de todos ustedes y yo estoy más cerca de Dios. Hay algunos que llegan a blasfemar, diciendo yo soy un Jesucristo más. ¡Wow! ¿Ven cómo es peligroso tergiversar la palabra de Dios? Pero lo peor de todo esto es que hay personas que les creen. Ahora pregúntate, ¿por qué les creen? Pregúntate eso, ¿por qué creerle a alguien que te está diciendo en tu propia cara, yo estoy al nivel de Dios? ¿Por qué creerles? Porque no conocen la Escritura. La Escritura no fue dada por voluntad humana, nos dice Pedro, no fue dada por voluntad humana, no fue dada por una intención, proyecto humano. Ningún ser humano de su propia voluntad dijo, hoy voy a escribir de Dios para que todos ustedes puedan conocer a Dios. No hubo un hombre que decidiera escribir enseñanzas cristianas que fueran infalibles. No viene de una inspiración humana, sino de una inspiración divina. Porque estos hombres de Dios pudieron reconocer la voz de Dios perfectamente cuando estaban escribiendo. Porque estos hombres, lo que movió sus plumas, lo que movió el escrito que estaban haciendo, fue el mismo Dios en el Espíritu Santo que estaba en ellos. Y número 3 dice que estos hombres hablaron de parte de Dios. Este texto nos dice que cuando hablaron de parte de Dios lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Y fueron cuidadosos de saber cuándo hablaban de parte de Dios y cuándo lo hacían ellos. Pero estaban convencidos que esta palabra no podía provenir de ellos, sino que venía como un mensaje. Por eso se paraban en las congregaciones y decían, así dice el Señor. Ahora en estos tiempos, cuando tú escuchas a veces hablar, así dice el Señor, podemos decir, así dice el Señor con toda liviandad. Por eso debemos estar atentos cuando escuchemos estas palabras de así dice el Señor. Porque lo que sigue después de esas palabras deben estar escritas en la palabra de Dios, basadas en su misma palabra. Porque a veces nos es fácil darle la razón a alguien que habla de parte de Dios, que dice hablar de parte de Dios, porque no conocemos ni sabemos.
porque no conocemos la Escritura. Ahora bien, yo sé que en la palabra de Dios hay cosas que son difíciles de entender. Pero la misma Escritura nos responde esto. ¿Qué tenemos que hacer cuando las cosas que están plasmadas ahí no las entendemos perfectamente? Y esto nos lo dice la misma palabra de Dios, segunda de Pedro 3:16. Y si notas, no hay alguna cosa que la Escritura no haya contemplado. En nuestras vidas, todas las cosas, todas las enseñanzas, todo lo que necesitas para vivir, está en la Escritura. Segunda de Pedro 3:16 dice, y asimismo, en todas sus cartas, hablando de Pedro hablando de Pablo, perdón. Dice, asimismo, en todas sus cartas hablaba en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Bueno, entonces ahora estamos conscientes de que hay personas que toman la Escritura, y sobre todo aquellas que no son claras, y las tuercen. En vez de ir a buscar quién se las pueda aclarar, o ir a la misma Escritura y buscar pasajes que sean más claros, pero es que a veces nos da flojera. Y preferimos entrar a YouTube, al predicador YouTube, a la iglesia YouTube, y escuchar a un hombre que puede ser muy carismático, que puede ser de esos hombres que hablan y gritan y son totalmente llamativos y carismáticos, y creerle a ellos y caer en el error. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad a ti y a mí, por su Espíritu Santo, de entender la Escritura. Y le ha dado a otros hombres, como lo dijimos anteriormente, la autoridad para interpretar esa Escritura. Si no entiendes algo, ¿por qué no le preguntas a tu pastor? Y no estoy diciendo que el pastor lo sepa todo tampoco, o que el maestro lo sepa todo. Pero siempre debemos buscar dirección, porque entre el pastor y yo, el Espíritu Santo, podemos encontrar la verdad. Pero es más fácil dar un clic en un teléfono que ir a la palabra de Dios. Muchos hombres atrás escribieron libros, comentarios bíblicos acerca de la palabra de Dios. Pero cuando tú ves esos libros y son unos libros de este tamaño, dices, no, ¿para qué? Es más fácil YouTube. Es más fácil buscar ahí. Total, pues si hay, a lo mejor hay ahí algún pastor que me caiga bien. Pues que tu pastor no te cae bien. Pero quiero que entendamos esto. Y lo que nos trata de enseñar Pedro, nos trata de enseñar Pedro, que estas personas que tuercen la Escritura, dice aquí que son ¿qué? Ignorantes. Una, ignorantes. Y dos, inestables. ¿Es malo ser ignorante? Ahora mi pregunta, ¿es malo ser ignorante?
No, no es malo ser ignorante, porque al reconocer que eres ignorante estás reconociendo que no sabes acerca de un tema. Y a lo que se está refiriendo Pedro es que ellos son ignorantes porque ellos dicen que sí saben del tema, pero no saben nada. Y ahora bien, nosotros tenemos la obligación como cristianos de ser como esos cristianos que estaban en Berea. Y hemos escuchado tantas veces estos cristianos de Berea, pero hemos escuchado muchas veces, pero no queremos ser como ellos. Hechos 17:11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si las cosas que decía Pablo, ¿qué? Eran ciertas. Pero ahora quiero que pongas atención a esto. Dice que escudriñando diariamente. ¿Escudriñar es solamente leer? Porque a veces nos enfocamos en de que, bueno, ya leí mi capítulo del día. Ya leí mi versículo del día. Es más, ya hasta me lo aprendí. Porque de tal manera amó Dios y todavía nos seguimos aprendiendo eso. No, leer no es escudriñar, leer es buscar en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Estos hombres de Berea ponían diligencia en lo que decía Pablo. Y quiero que pongas esa misma diligencia en lo que yo te estoy diciendo hoy. Que vayas a la Escritura para ver si el hermano Memo no se equivocó. Y espero que lo único que me haya equivocado es decir Pablo y Pedro. O sea, eso es lo único que espero que me haya equivocado. Pero debemos ser así. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda. Porque somos débiles. Y recuerda esto, somos débiles. Somos débiles hasta para abrir una Biblia. Y muchas veces nos han explicado, y me encanta la analogía de la emulsión de Scott y los tacos al pastor. Sí, a veces no te gusta, pero te hace bien a tu vida. Decimos que Dios es bueno. ¿Cómo me aseguras que Dios es bueno? ¿Cómo aseguras que Dios es bueno? Ve a la Escritura, la misma Escritura dice que Dios es bueno. ¿Cómo sabes que Dios nunca se equivoca? Porque la Escritura lo dice. Dios no se equivoca. Por eso vamos a analizar otra vez este versículo con el que empecé. Isaías 8:20 al 22. Pero quiero darte un poquito de contexto. Porque aquí el pueblo de Israel estaba pidiendo que adivinos, magos y adivinos, les dijeran cuál era el camino a seguir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Walter Mercado, ¿qué es lo que dice mi horóscopo para hoy? ¿Me debo juntar con un Cáncer? ¿O me debo juntar con un Leo? Eso es lo que decía el pueblo de Israel. ¿Qué dirección tomamos? A magos y adivinos. ¿Y qué es lo que les contesta Dios? Les dice: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y todavía nos dice qué es lo que pasa cuando tú no vas a la ley y al testimonio. Dice: y pasarán por tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Y después mirarán hacia abajo, hacia la tierra, y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia
y serán lanzados a la oscuridad. Ahora, ¿ves lo importante que es a la ley y al testimonio? El testimonio de la Biblia, el testimonio de Dios que nos ha dado. Dice esta palabra en Isaías 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 20: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. O sea que si están en obscuridad es porque no hay luz en ellos. Y si no hay luz en ellos es porque están en el error. Y si están en el error, pasa esto que les dice Dios. Acabas equivocándote y acabas maldiciendo todo y acabas hasta maldiciendo a Dios. Todo porque no pusiste atención a la ley y al testimonio. Y Jesús mismo nos advirtió y advirtió a todas estas personas que no hablan conforme a la ley y al testimonio. En Apocalipsis 22, 18 y 19, al final de Apocalipsis. Y dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él plagas. Las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. ¿Ven lo importante que es la ley y el testimonio? Que tú y yo sepamos qué es lo que este libro contiene, lo que este libro dice. Ahora debemos permanecer en la luz, no en esa oscuridad. Y debemos reconocer cuando alguien nos predica y hay oscuridad en él. Porque si hay oscuridad en esta persona que te está hablando de la palabra de Dios, ¿cuán grande será esa oscuridad? Esa oscuridad se va a ir expandiendo. Y lo que necesitamos es luz. En Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no quieres andar en oscuridad, ve a la fuente de la luz. La palabra de Dios es la fuente de la luz, para que no tropieces. Muchos de los problemas de la iglesia y de este mundo se deben a la desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única forma y la única autoridad que tenemos en materia de fe y de práctica. Dios nos ha dado su palabra como un límite, como un cauce. Imagínate un río. Los ríos son benéficos, traen agua, traen vida. Pero ¿qué tal cuando se salen de su cauce? Causan mucha destrucción. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el río y es el cauce. Si tú te sales, o cualquier persona que predica esta palabra se sale de ese cauce, puede causar mucho daño. Cuando se vendían las indulgencias en el tiempo de Martín Lutero, que decían: cuando la moneda caiga, un alma va directo al cielo. La gente creyó esto, pero la gente no conocía la Escritura. Ahora quiero que te imagines cuántas millones de almas perdidas. Por eso que alguien les dijo. ¿Ven lo importante que es que el que predique la palabra de Dios? Yo no quiero ser responsable aquí ni en ningún lado de que algo que yo diga pueda desviar a alguien y mandarlo directo al infierno. Porque a mí, a los pastores, maestros, a todos los que se paran en un púlpito, esa alma les será reclamada ahí en los cielos. Hay alguien si quiere
Si quiere aventarse, ¿cómo dicen, ese trompo a la uña? Pero nosotros defendemos el concepto de toda la Escritura. Dice 2 de Timoteo 3:16, otro 3:16. Dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Qué dice? Toda su escritura, toda su palabra, toda la Escritura. Por ahí me he topado con videos que dicen, bueno, pues es que sí es, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no toda la Escritura es palabra de Dios. Wow, dije, wow, ¿en serio? ¿Estás diciendo esto en internet? Y me fijé en sus seguidores y tenía más de 20,000 seguidores. ¿Ves? ¿Te das cuenta de la magnitud? ¿Te das la cuenta de la magnitud de esto? Esos 20,000 seguidores que tiene seguramente no conocen la palabra de Dios. No conocen 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios. Salmo 119, 160. Y el Salmo 119, léelo, en serio. Es un poema a la palabra de Dios, que ni tú ni yo hubiéramos podido escribir. El Espíritu Santo movió esa pluma para que escribiera acerca de su misma palabra. Y dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Ahora Dios me ha dado una palabra para enseñar, una palabra para redarguir, para instruir. Y nos da el propósito de ¿para qué? Para que el hombre de Dios esté preparado para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y ahora quiero que escuches esto. Y con esto voy a terminar. En el año 1546, en respuesta a las 95 tesis de Lutero, el Concilio de Trento promulgó y dijo esto acerca de las 95 tesis de Lutero. En el catecismo de la Iglesia romana. Y te digo algo, en ese mismo catecismo de este tiempo está igual, no ha cambiado. El punto 95 del Catecismo de la Iglesia Romana dice: la tradición, la escritura y el magisterio, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. Los tres, y cada uno según su carácter, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Sí te diste cuenta de lo que está diciendo? Ahora resulta que la Escritura es dependiente de la tradición del hombre. Y es dependiente del mismo hombre. Cuando la Escritura es la que nos juzga a todos. Nos juzga creyentes, ovejas, pastores, maestros, ministros, curas y sacerdotes. A todos nos juzga la misma Escritura. Por eso entiendan que la Escritura es nuestra comida. Es el agua que bebemos, que nos da vida. ¿Qué nos dice Jesús? En el ejemplo del que edificó su casa en la roca y su casa en la arena. Si alguien me oye estas palabras y las cumple, yo lo compararé con. Ama su palabra, vive su palabra. Y serás comparado con un hombre prudente.
No necesitarás ni buscar la bendición. Tu palabra en sí misma es una bendición. Ella nos da aliento, nos da sustento. Porque miren, los concilios se podrán acabar. Los pastores podrán terminarse. Los maestros podrán terminarse algún día. La tradición algún día terminará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Sola Escritura, solo su Escritura, solo su palabra. Ese mismo grito que se levantó hace más de 500 años, ahora lo tenemos que levantar en la iglesia de hoy en día. Solo la Escritura, solo por la Escritura. Y hay Dios que nos ayude. Amén. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por lo que nos has dado, Señor, en el contenido de ella, porque nos enseñas a vivir, nos enseñas el propósito de nuestra vida, Señor, que es glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Ayúdanos a nosotros, los que predicamos tu palabra, Señor, para que podamos escuchar tu voz, ver tu voz en cada párrafo que leemos, en cada versículo que leemos. Porque tú has exhalado esta palabra desde lo interior, desde tu propio interior, Señor. Porque aquí te conocemos y vemos qué grande eres tú. Porque aquí conocemos que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado y en quien debemos creer y poner nuestra fe por tu Escritura, por tu santa Escritura, por tu perfecta Escritura. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por la vida de mis hermanos. Que pongas en ellos el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para que a través de tu palabra ellos sean transformados y bendecidos para hacer la buena obra, Señor, que tú has puesto en cada uno de ellos para que la pueda hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.